Pues bien, para empezar voy a dar una introducción o definir el concepto de lo que es una competencia, porque el tema se llama planeación por competencias. Una competencia no es más que un proceso complejo que desarrolla el individuo para satisfacer una necesidad. Y a necesidad me refiero a alcanzar una meta en particular. Esto lleva procesos de reflexión, procesos cognitivos o procesos o poner en cuenta o desarrollar, aplicar habilidades que el sujeto ya tiene y en este proceso se van fortaleciendo. Para que un sujeto sea competente debe de existir un contexto real o mínimo cercano a la realidad. En este deben de estar inmersos la aplicación de conocimientos, ejecutar las habilidades, que era lo que les decía en la definición anterior, y actitudes y valores que son considerados como universales. Muy bien, pues ahora les voy a dar la definición, como ya se las di, de lo que es competencia. Ahora les voy a dar la definición de lo que se estipula o se dice que es una persona competente. La persona competente debe saber hacer las cosas como se las planteen, es decir, lo que hace el sujeto. También se debe de tomar en cuenta lo que sabe, también cómo es que lo hace y por último, cómo enfrenta la actividad, qué estrategias es las que genera o pone en práctica para resolver alguna situación cotidiana o un problema que se le presente. De esta manera es como ahora entra el papel del docente. Hace un momento se hablaba de lo que era competencia y de lo que es competente según la perspectiva que se debe de tener del alumno, pero ahora viene un concepto clave o fundamental que es planificar. Y esto parte de tener en cuenta que es competente o desempeñarse de manera competente. El segundo es que tú como maestro debes lanzar situaciones que permitan desarrollar habilidades para que esa competencia se fortalezca con base en habilidades. Y el último es llevar todos esos contenidos, hacerlos significativos para llevarlos a la vida cotidiana, a la resolución de problemas. Ya que se dio lo que es el concepto de planificar, ahora voy a mencionar 3 puntos clave o importantes en este proceso. El uno es que se debe recurrir a los aprendizajes previos para saber qué es lo que el estudiante o el sujeto sabe y de ahí poder partir. El 2 es que esos conocimientos que se tienen visualizados como previos y que ya se conocen, ahora deben ser aprovechados y aplicarlos. El tercero es que a partir de esos conceptos se deben de cumplir estándares de calidad. Ahora, posterior a todos estos puntos que ya mencioné, lo que se espera para poder planificar o el punto clave de esto es transformar todo ese rollo a una meta específica. Y para ello voy a dar lectura a un esquema que realicé para poder describir este proceso. Es que los estudiantes relacionen las expectativas que tienen, porque es importante saber qué es lo que piensan ellos, a partir de actividades donde se desarrollen habilidades, se pongan en cuenta estrategias, además de la importancia de lo que son las evaluaciones, en este caso los exámenes, y los conceptos. De ahí se van a desglosar lo que son las actividades. Ahora, posterior a todos estos puntos que ya mencioné, lo que se espera para poder planificar o el punto clave de esto es transformar todo ese rollo a una meta específica. Y para ello voy a dar lectura a un esquema que realicé para poder describir este proceso. Es que los estudiantes relacionen las expectativas que tienen, porque es importante saber qué es lo que piensan ellos, a partir de actividades donde se desarrollen habilidades, se pongan en cuenta estrategias, además de la importancia de lo que son las evaluaciones, en este caso los exámenes, y los conceptos. De ahí se van a desglosar lo que son las actividades. Ya que se dio todo este proceso,
Ahora lo que importa es las actividades, y para las actividades el punto primordial de todo esto es saber cómo le vamos a hacer. Tener en cuenta lo que el maestro debe hacer, en qué momento debe intervenir, y aquí parten las situaciones didácticas y adidácticas. Las didácticas, cuando el maestro tiene interacción con el alumno y lo ayuda o lo guía por el camino que debe seguir para alcanzar la meta específica, que era la que hablábamos hace un momento. Y las situaciones adidácticas solamente cuando el maestro le da las instrucciones al alumno y el alumno, con base a los conocimientos previos, le da solución al problema sin que el maestro intervenga en ningún momento. Muy bien, ahora les voy a dar lectura a otro esquema que realicé para que la etapa de planificar quede un poco más clara. Las etapas, como les decía, deben de partir de una meta específica. Por ejemplo, como meta puede ser el objetivo o la competencia en la que gira en torno el tema o la materia. De aquí van a partir las estrategias de evaluación que en un momento les voy a explicar, y el segundo es la metodología para enseñar. Ya que tienes los contenidos que vas a abordar, debes saber de qué manera los vas a mostrar, qué recursos didácticos se van a utilizar, qué material didáctico, cómo lo vas a plantear. Nacen las secuencias, nacen las actividades y nace el método de evaluación, que es el siguiente al que voy a llegar, o el punto al que quiero tocar. Y bueno, hemos llegado al último punto, que es la evaluación de los desempeños. En este rubro tenemos dos importantes puntos. El primero es que se debe tomar en cuenta el nivel acorde a los contenidos que se han visto de manera gradual. Y el segundo es tener en cuenta siempre la meta. Para esto nos vamos a regresar al punto de planificar. Y es que para planificar se deben de ver reflejadas las metas o los objetivos a un desempeño final. El segundo es que deben de tener inmersos contenidos, tener inmersas habilidades, tener inmersos procesos, y todo esto nos va a englobar los resultados del aprendizaje. Se van a generar conocimientos útiles y actitudes para practicar. Y con esto es con lo que concluimos el video de este tema.